Muy bien, muy buenos días a todos. El día de hoy, en la sesión académica, hablaremos acerca del diagnóstico de alergia alimentaria, mediada por IgE, estado actual y nuevas perspectivas. Yo soy la doctora Ana Karen Chávez Ruiz, residente del segundo año del Servicio de Alergia e Inmunología Clínica. Agradezco a mi profesor asesor, el doctor José Ignacio Canseco Villarreal, por su asesoría para realizar esta presentación. Como introducción tenemos que la alergia alimentaria va a ser una respuesta inmunológica adversa que va a ocurrir de manera reproducible tras la exposición a un alimento. Se ha visto que su prevalencia ha aumentado en los últimos 30 años en todo el mundo, pero sobre todo en los países desarrollados occidentalizados. Los países que se encuentran actualmente en desarrollo han mostrado tendencias similares y esto parece ir de la mano sobre todo con cambios en el estilo de vida y en la alimentación. Y en la actualidad, la alergia alimentaria se establece como un problema de salud relevante a nivel global. En cuanto a la definición y las formas clínico-patológicas, tenemos que, como definición, la alergia a alimentos es una reacción mediada por un mecanismo inmunológico específico hacia un antígeno alimentario. Y hay que diferenciarlo de manera muy clara contra la intolerancia alimentaria, que la intolerancia alimentaria se define como una reacción no inmune que incluye reacciones metabólicas, mecanismos tóxicos, sí, tóxicos, farmacológicos e indefinidos, ¿ok? Entonces, hoy nos centraremos sobre todo en la alergia mediada por IgE, en donde el inicio de los síntomas va desde menos de una hora, incluso se establece hasta dentro de 2 horas, y tenemos que las formas clínicas se pueden presentar como una anafilaxia, una urticaria, angioedema, síndrome de alergia oral, síntomas gastrointestinales, rinitis, asma, anafilaxia por alfagal, anafilaxia inducida por ejercicio y el consumo de alimentos. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia mundial de alergia alimentaria mediada por IgE varía en diferentes partes del mundo. Pero lo que se reporta hasta el momento es que en niños es aproximadamente del 8% y en adultos del 3 al 10%. La prevalencia de alergia alimentaria autodiagnosticada puede ser incluso mayor, hasta 6 veces mayor, que la alergia alimentaria confirmada por reto oral. Y si vemos aquí en este mapa, tenemos que algunos países cuentan con una mayor prevalencia, que va desde mayor al 10%, sobre todo algunos países que se sitúan en Europa, que son los que están demarcados en color naranja, que son Italia, Polonia, Alemania, seguido de los países que se encuentran en amarillo, como son Estados Unidos y Canadá. Y pues nuestro país se establece en esta bibliografía que la prevalencia va del 3 al 5.9%. Los principales 8 alérgenos alimentarios son los mariscos, la soya, la leche, el cacahuate, los frutos secos, el huevo, el trigo y los pescados. Como podemos ver de igual manera en este mapa, los alérgenos van a variar dependiendo de la zona geográfica donde nos localicemos. Y por ejemplo, en nuestro país prevalece más la alergia alimentaria secundaria al pescado, a la leche de vaca, a la soya, a los mariscos, que si lo comparamos a lo mejor contra otros países en donde pudiesen ser otros, el cacahuate, otros frutos secos, incluso el huevo. En otros países también se puede ver como por ejemplo en Chile, la alergia a la carne de res. Y aquí podemos ver las diferencias que podemos encontrar. En cuanto a la epidemiología, aquí en nuestro Centro Regional de Alergia se realizó un estudio en nuestro servicio que valoró a pacientes que venían con sospecha de alergia alimentaria y que presentaban pues una variedad de diferentes síntomas. Y se encontró que en las pruebas cutáneas el alimento más frecuente era el camarón, seguido de la caseína, el cacao, la almendra y el trigo. Y por grupo etario se encontró que en los menores de 2 años el huevo era el principal alimento al que se encontraban sensibilizados, de 2 a 5 años la clara de huevo y caseína, de 5 a 12 años el camarón, de 13 a 18 el camarón y el pescado, y de 20 a 60 años el camarón en los 2 siguientes grupos etarios, además de la almendra, la caseína, el aguacate, el cacao y el trigo. En cuanto al impacto de la alergia alimentaria, se ha visto que el número de hospitalizaciones por anafilaxia
inducida por alimentos ha ido a la alza. Y en Francia se lleva a cabo una red de vigilancia de alergia alimentaria y se ha establecido del periodo del 2002 al 2018 que los alimentos causaron el 37% de los casos de ingresos a la unidad de cuidados intensivos por anafilaxia y el 79% presentaron anafilaxia recurrente. En Estados Unidos, aproximadamente el 40% de los niños alérgicos a alimentos informan tener múltiples alergias alimentarias a diferentes alimentos que a menudo suelen ser graves y que esos niños, muchos de ellos llevan un autoinyector de adrenalina. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos que hay una gran cantidad de factores de riesgo que se han estudiado y que se relacionan con el desarrollo de esta patología. Y los que se han estudiado más son aquellos relacionados con el estilo de vida y nutrición, con la genética, el microbioma, la epigenética y la inmunomodulación. En cuanto a aquellos factores protectores, en cuanto al estilo de vida y nutrición, se establecen que la ingesta materna de ácido fólico, así como el consumo de diferentes vitaminas como A, C, D, E, zinc, selenio, magnesio y hierro, confieren cierta protección. Por el otro lado, factores de riesgo que se están establecidos son un estatus socioeconómico alto, sobre todo que se encuentran en países de altos ingresos, el haber obtenido el producto por vía cesárea, la edad de introducción de alimentos sólidos y una dieta occidentalizada. En cuanto al microbioma, se ha visto que hay una relación muy importante con los ácidos grasos de cadena corta, la vitamina B y las poliaminas, así como el consumo de fibra de estos individuos, que a final de cuentas el consumo de ellos pues va a impactar a nivel del microbioma. Tenemos también algunos factores genéticos. Ha establecido que la deficiencia de vitamina D vinculada al genotipo GG también está involucrada y ahorita hablaremos un poquito más acerca de ella. El microbioma puede llegar a influir también pues, en la epigenética y el microbioma puede llegar a tener también un efecto en la inmunomodulación. Esto relacionado con la exposición perinatal, a antibióticos que puede llegar a generar una disbiosis a nivel de la microbiota intestinal o un desequilibrio a este nivel, además de alteraciones a nivel intestinal. En cuanto a la genética y a la inmunomodulación, se ha visto que la mutación del gen de la filagrina genera un defecto en la función de barrera cutánea, siendo este pues un factor de riesgo para la sensibilización por esta vía. De igual manera, todas las modificaciones epigenéticas que se realicen a nivel de este individuo van a llegar a impactar la inmunomodulación. En cuanto a la genética y la epigenética, tenemos que hay un vínculo estrecho entre el riesgo de alergia alimentaria en niños y el antecedente heredofamiliar de atopia. Se ha visto que el riesgo de alergia alimentaria o sensibilización es 2 veces mayor cuando uno de los padres tiene este antecedente de enfermedad alérgica y hasta 3 veces más cuando ambos padres tienen el antecedente de enfermedad atópica. Se han identificado hasta el momento 5 loci del grupo de genes de SERPIN-B que se han asociado con el riesgo de desarrollar alergia alimentaria y son los que encontramos aquí enlistados: el 18q21.3, 5q31.1, el gen de la filagrina, como lo habíamos mencionado, el C11-ORF30, LRCC32 y la región HLA. También hemos visto que coexiste en muchas de las ocasiones en los pacientes la presencia de dermatitis atópica y alergia alimentaria. Y eso se ha establecido debido a una barrera cutánea deteriorada, en donde esto les confiere un factor de riesgo significativo para el desarrollo de alergia alimentaria posterior en la vida. También se ha visto pues, que hay pérdida de función de las variantes en el gen de la filagrina y la mutación del gen de la filagrina además se ha asociado no solo con dermatitis atópica, sino también con asma. Ahora, ¿qué factores son aquellos que tienen el potencial para inducir cambios epigenéticos? Tenemos factores tanto ambientales como intrínsecos. En los ambientales tenemos a la dieta, a la contaminación y a las infecciones, y en los intrínsecos tenemos a la microbiota y al estado inflamatorio. Ahora, la microbiota o el microbioma ha llegado a tener ahora mucho impacto, o se ha estudiado mucho el impacto que puede llegar a tener y cómo esta se puede desequilibrar. Y algunos determinantes que pueden afectarlo o impactarla
y que pueden conferir un mayor riesgo de alergia alimentaria. Tenemos enlistados aquí algunos factores que tienen asociación, alta, baja o que no tienen ninguna asociación con el riesgo de desarrollar alergia alimentaria. Y empezando primero con aquellos factores de riesgo que sí están asociados o que confieren un riesgo elevado para el desarrollo de alergia alimentaria, tenemos que el uso de antibióticos durante el embarazo, incluso durante el primer año de vida, el haber obtenido el producto por medio de cesárea, la exposición a bacterias, a las enterotoxinas de bacterias y la deficiencia de vitamina D sí son factores que van a contribuir a una disbiosis del microbioma. Por otro lado, tenemos algunos otros factores que realmente se ha estudiado que no impactan y que son la exposición cutánea a los alérgenos del medio ambiente, la historia familiar, el tener un antecedente de enfermedad atópica, también tener un estatus socioeconómico alto y vivir pues en zonas urbanizadas. Hay que recordar que son sobre todo factores de riesgo que se han descrito que confieren un mayor riesgo del desarrollo de alergia. Por otro lado, tenemos aquellos que están asociados con un menor riesgo de alergia alimentaria, pero que sí tienen un impacto para mejorar el microbioma, y entre esos son el vivir en una zona no rural, perdón, en una zona rural, no en una urbana. También la exposición a mascotas en la vida temprana, tener otros hermanos mayores, también tener una exposición diversa a diferentes alimentos, también la ingesta de algunos alimentos que se catalogan como crucíferos, y también factores que hasta el momento no han demostrado tener un impacto en el equilibrio o la disbiosis de la microbiota, en la exposición temprana a algunos alimentos. Ahora, ¿cuáles son las intervenciones dietéticas que han tenido o que se han establecido que tienen un impacto en el desarrollo de la alergia alimentaria? Tenemos que una revisión sistemática que sugiere que la suplementación con aceite de pescado, que es una fuente rica en omega 3 durante el embarazo y en la lactancia, pueden reducir el riesgo de sensibilización alérgica al huevo. Los ácidos grasos poliinsaturados, N3, pueden modular las actividades a nivel de las células dendríticas, las células T, la producción de IgE y células B, y de esta manera reduciendo la sensibilización alérgica. Tenemos que la deficiencia de vitamina D que mencionábamos hace unos momentos relacionadas con el genotipo GG nos confiere una menor producción de proteína transportadora de vitamina D y se ha asociado con una mayor prevalencia de alergia al huevo y al cacahuate en niños sobre todo de 1 y 2 años. Y hasta el momento pues no hay suficiente evidencia que nos sugiera que usar suplementos de vitamina D en mujeres embarazadas o en mujeres que se encuentran amamantando o en los bebés tenga un efecto sobre el desarrollo de alergia alimentaria. Ahora pasaremos a hablar acerca de los diferentes fenotipos de alergia alimentaria mediada por IgE, y empezaremos por la clásica, que también va a tener algunos endotipos que iremos platicando de ellos uno por uno. En cuanto a la clásica, tenemos que este fenotipo es inducido por la ingestión oral de alimentos o el contacto con la piel inflamada, que va a conducir a una pérdida o a la imposibilidad de desarrollar tolerancia. Por lo general, los síntomas que vemos aquí son urticaria, angioedema. Algunos pacientes incluso pueden llegar a describir calambres uterinos, broncoespasmo, espasmo a nivel gastrointestinal, hipotensión, mareo, sensación de muerte inminente y shock anafiláctico. Entre los endotipos tenemos el transitorio, el persistente, el que es inducido por ejercicio, dependiente de AINES y dependiente de alcohol. En cuanto a los endotipos del fenotipo clásico, estos dos endotipos van a distinguir de manera muy clara a los pacientes que van a diferir en la evolución natural esperada. En el transitorio principalmente podemos ver que los alimentos involucrados son el huevo, la leche y el trigo, y se espera que el 90% de estos pacientes que catalogamos dentro de este endotipo supere su alergia, en un 90% de ellos supere su alergia. Y la mayoría de los pacientes con APLV y alergia al huevo van a tolerar esos alimentos cuando los consuman en productos horneados. Por otro lado, en el endotipo persistente, tenemos que se estima que más del 80% de los niños con alergia a estos alimentos, que vendrían siendo el cacahuate, los frutos secos y los mariscos, tendrán una alergia persistente a lo largo de su vida. Algunos factores que se relacionan con ellos son el antecedente de una dermatitis atópica grave, de inicio temprano sobre todo, tener alergias a múltiples alimentos y reacciones anafilácticas graves.
En esta gráfica se trata de esquematizar únicamente que del 100% de los niños que presentan alergia a la leche y al huevo, el 80% de ellos a los 6 años de edad ya no van a presentar su alergia. Y al compararlo acá con el cacahuate, como hablábamos que se relaciona más con el endotipo persistente, el 20% de ellos a los 6 años la van a haber superado, pero el 80% van a persistir con esta alergia. Ahora también, hablando acerca de aquella que es definida por cofactores, estos cofactores van a provocar una reacción alérgica cuando su exposición ocurra cerca de la ingestión del alimento culpable. Y tenemos algunos cofactores por mencionar, como son la que es inducida por ejercicio, el realizar ejercicio vigoroso dentro de 2 a 4 horas posteriores a la ingesta de alimentos específicos, puede llegar a ocasionar, y esto es lo que se ha descrito y lo que se ha estudiado hasta el momento, que hay un aumento de la absorción gastrointestinal o que hay una disminución en la activación de los mastocitos y o basófilos en individuos que se encuentran sensibilizados. Las manifestaciones más frecuentes dentro de esas son la urticaria y la anafilaxia, y por lo general se presentan en adultos jóvenes con predominio en el género femenino. Entre los alimentos, de ellos el más descrito o el más frecuente es el trigo, seguidos de los mariscos, la leche, la soya y el apio. Hablando acerca de la dependiente de AINES, en este caso pues es con el consumo de los antiinflamatorios no esteroideos, y se sugiere que, una hipótesis sugiere que estos aumentan la absorción al alterar la permeabilidad intestinal y van a inducir efectos directos sobre los mastocitos y los basófilos, y estos van a generar una amplificación en su activación. Por otro lado, en la dependiente de alcohol, se cree que esto sea sobre todo debido a que pueda generar una mayor absorción de alérgenos, una mayor cantidad de proteína absorbida, y también que esto genere que haya una mayor rapidez con la que entra a circulación y pueda activar las distintas vías inmunológicas. Ahora hablando acerca del fenotipo intermitente y de reacción cruzada. Estos fenotipos van a ser entidades independientes, sin tener como tal algún endotipo claro, pero se observa que entre los pacientes que tienen alergia alimentaria pueden exhibir evidencia de sensibilización a otros alimentos que van a compartir proteínas homólogas. Por ejemplo, como lo es entre las leguminosas, en especial el cacahuate, el lupino y la soya. En el caso del cacahuate y la soya, aproximadamente el 5% de los niños con alergia a cacahuate van a reaccionar a la soya y a otras legumbres. Y en el caso de los pacientes que también tienen alergia a lo podemos decir, a la proteína de leche de vaca, y pueden llegar a presentar una reacción cruzada a la carne de res. Y esto se documenta hasta en un 10% de los pacientes que tienen alergia a la carne de res en los pacientes con APLV. Muchos pacientes también pueden tener alergia a un fruto seco y van a mostrar actividad cruzada con otros, especialmente aquellos que tienen hipersensibilidad al abedul. Y ejemplos de estos es la reactividad cruzada que se puede encontrar entre la nuez de la India y el pistache, así como la nuez de castaña y la nuez pecana. También se puede encontrar actividad cruzada entre los diferentes pescados, entre sus diferentes especies, y esto es secundario a la parvalbúmina. Y por otro lado, con los mariscos, que incluye a los crustáceos y a los moluscos, se puede encontrar una alta tasa de sensibilización cruzada y reactividad cruzada secundario a la proteína, que en este caso sería la tropomiosina. Hablando ahora acerca de la sensibilización por aerolización, se ha observado que los pacientes pueden sensibilizarse a los alimentos a través de la exposición de pólenes que son transportados por el aire o por proteínas alimentarias que se encuentran en aerosol. Y tenemos dos endotipos, aquellas que son reacciones locales a antígenos aerolizados con reactividad cruzada, y las reacciones sistémicas a formas aerolizadas de antígenos específicos de alimentos. Entonces, hablando de las reacciones locales, tenemos al síndrome de polen alimento, que el mecanismo fisiopatológico incluye inicialmente la sensibilización del paciente
a pólenes con una aparición subsecuente de reactividad cruzada con alérgenos de otros alimentos. Y los síntomas que principalmente se presentan aquí son aquellos localizados en orofaringe, que pueden llegar a ocasionar algo de prurito. Se pueden acompañar de edema de labios que puede ser muy leve, y eso sobre todo tras la ingesta de frutas, nueces o verduras. Alrededor del 10% de las presentaciones van a estar asociadas con síntomas sistémicos, es un porcentaje relativamente bajo, y aún más bajo con anafilaxia, que es únicamente del 1 al 2%. Tenemos que los alimentos culpables con mayor frecuencia van a ser el consumo de manzana cruda, de frutos secos como lo son almendras, avellanas, cacahuate, frutas de la familia de las rosáceas en pacientes que tienen alergia al abedul, el melón, el plátano y el kiwi en pacientes con alergia a la ambrosía, y el melón y el tomate en pacientes con alergia a pastos. Y únicamente quise dejarles esta tabla para que tuvieran presente aquellos pólenes que tienen reacción cruzada con los diferentes alimentos. En cuanto a las reacciones sistémicas, vamos a tener que en el año de 1990 se empezaban a informar múltiples casos de alergia que eran posterior al consumo de un cereal a base de psyllium o Psyllium plantago, que muchos a lo mejor lo conocemos como el metamucil. Y se encontró que era muy frecuente que los trabajadores de la salud presentaran estos tipos o estos casos de alergia. Y era sobre todo porque ellos estaban en manipulación con ese, ahora sí que, cereal en los pacientes con los que tenían contacto pues a nivel de hospital y que se les estaba administrando. Y se reportó que en estos trabajadores de la salud, 20% de ellos presentaron reacciones graves, incluida anafilaxia, y requirieron epinefrina. En cuanto a la exposición también ocupacional y la sensibilización a otros aerosoles, como puede ser el del trigo, es muy frecuente entre los panaderos y es una causa de asma ocupacional. La evaluación de panaderos con rinitis y asma demuestra que del 60 al 70% de los sujetos tienen niveles de IgE sérica específica al trigo y a otro grano como lo es el centeno. En cuanto al síndrome de alfa-gal, sabemos que aunque estas reacciones están mediadas por IgE, van a merecer una distinción del fenotipo clásico, y esto es por varias características atípicas que tiene. Entre ellas es que, primero que nada, alfa-gal va a ser un carbohidrato, a diferencia de la mayoría de los epítopos clínicamente significativos que van a ser glicoproteínas, y que la sensibilización se ha visto también ser secundaria a la picadura de la garrapata Amblyloma americanum, que sobre todo se encuentra en el sureste de los Estados Unidos. En este fenotipo, el inicio de los síntomas ocurre desde 3 a 6 horas posteriores al consumo de carne. Las reacciones no siempre van a ser consistentes con la ingesta de carne, e incluso algunos pacientes refieren tolerar ciertas carnes y desarrollar síntomas graves con otras, y esto podría ser secundario sobre todo al tipo de carne y la probabilidad, la gravedad y la rapidez de una reacción que ciertos tipos de carne pudiesen llegar a provocar. Y en ocasiones los pacientes pueden presentar reactividad clínica a la leche de vaca, aunque son muchos más los pacientes que presentan sensibilización que más bien una reacción. Y se identifica que en estos pacientes pueden evidenciarse IgE sérica positiva a alfa-gal, a la carne de res, a la carne de cerdo, de cordero, a la leche de vaca, incluso al gato y al perro. En cuanto al fenotipo no sensibilizado no reactivo, estos pacientes van a demostrar un signo potencial de alergia alimentaria basado en al menos un resultado de la prueba de IgE específica para alimentos. O sea, ¿qué quiere decir? Que nuestro paciente va a llegar con una prueba positiva a ello, pero al interrogar al paciente acerca del consumo de este alimento en específico, el paciente pues nos va a negar que tenga síntomas, o incluso al realizar una prueba de red oral, pues no va a presentar ninguna reacción secundaria a su consumo. El mecanismo por el cual algunos pacientes con anticuerpos IgE específicos contra un alimento puedan tolerar este alimento realmente es incierto, se desconoce. Pero lo que se ha establecido hasta el momento es que pudiese ser que el antecedente de alergia alimentaria clínicamente reactiva
en el pasado, pero que actualmente se encuentren o hayan superado su alergia y que demuestren pues, reacciones leves residuales, ya sea en las pruebas cutáneas o al medir o pedir una IgE sérica específica. También la presencia de alergia a antígenos con reactividad cruzada puede resultar con una prueba positiva para IgE específica, pero otra vez sin evidencia de reactividad clínica. Y también se ha establecido que la falta de absorción de un antígeno y ciertos aspectos de la digestión pudiesen llegar a afectar la probabilidad de que el individuo presente una reacción a ellos. Ahora, hablando acerca de la tolerancia inmunológica a los alérgenos alimentarios, vamos a tener que en el tracto gastrointestinal va a haber una homeostasis entre la tolerancia y la respuesta inmunológica efectora hacia los alérgenos alimentarios. Como tal, va a predominar un perfil tolerogénico. Hay que recordar que el tracto gastrointestinal se expone a 1 millón de diferentes alimentos, microbios, todos los días. Y cuando hay una pérdida de la homeostasis, ya sea por una alteración de la barrera intestinal, puede generarse sensibilización a nivel del tracto gastrointestinal, pero no solamente allí, sino como habíamos descrito anteriormente a través de la piel, e incluso se menciona o se describe a través del tracto respiratorio, aunque es menos frecuente. La inducción de la tolerancia va a ocurrir principalmente por los linfocitos T reguladores específicos para antígenos alimentarios. Ellos van a ser como las estrellas de la tolerancia y a su vez pues van a estar influidos de nueva cuenta otra vez por el microbioma, como mencionábamos anteriormente. Y en caso de no estar presentes los linfocitos TCD4 FOXP3 positivos, se puede llegar a perder la tolerancia y ahorita voy a explicarles un poquito más acerca de esto. Ok. Entonces, hay algunos mecanismos que van a promover la tolerancia y hablando principalmente de la microbiota intestinal, vamos a tener que la activación de los receptores de tipo TOL con la detección de los lipopolisacáridos de las bacterias que se encuentran en la microbiota intestinal, específicamente la activación del TLR4, va a generar la producción de interleucina 18. Ahorita también hablaremos un poquito más de la interleucina 18. En cuanto a la producción de ácidos grasos de cadena corta, estos se van a producir a partir de la fermentación de la fibra dietética que el individuo consume con unión a los receptores acoplados a la proteína G, y estos van a inducir que haya una transcripción de genes que van a inducir a la producción de citocinas antiinflamatorias y proteínas de las uniones estrechas, además de la inducción de la proliferación de los linfocitos T CD4 reguladores que van a ser productores de interleucina 10, siendo que esta interleucina es muy importante para poder mantener esa tolerancia inmunológica. Además de la liberación de la prostaglandina E2. Y hablando un poco acerca del proceso de la tolerancia, vamos a tener que la tolerancia inmunológica a los alimentos va a ser un proceso activo que se va a estar llevando prácticamente todos los días. Las células T reguladoras, que son estas que tenemos aquí, van a ser las principales en desempeñar, como les mencionaba, ahora sí que la inhibición de la pérdida de la tolerancia y que por ende se desarrolle la alergia alimentaria. Y se cree que todas estas respuestas tolerogénicas se desarrollan a partir de varias células que están implicadas en el desarrollo. Entre ellas vamos a tener las células dendríticas CD103 positivas, tenemos a los macrófagos CXCR1 positivo y vamos a tener a las células M, todas estas contenidas, más bien los macrófagos y las células dendríticas contenidas sobre la lámina propia. Entonces, ¿qué puede pasar? Tenemos que las células dendríticas pueden llegar a captar el antígeno, ¿ok? También tenemos a los macrófagos que, de hecho, entre las uniones pueden llegar a tener sus extensiones para poder entrar en contacto con el antígeno. ¿Y qué es lo que va a suceder en el caso de los macrófagos? Estos pueden captar el antígeno y llevarlo a presentar a una célula dendrítica. Posteriormente, de la lámina propia hacia el ganglio linfático de drenaje, va a llevarla y posteriormente va a presentarla a las células T, vírgenes en este caso, para producirse células T reguladoras. En esta interacción va a haber la liberación del factor transformante beta, del ácido retinoico y posterior a la diferenciación hacia células T reguladoras,
se van a activar ciertos receptores para quimiosinas, entre ellos el CCR9. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que estas células T reguladoras se van a multiplicar y van a regresar hacia la lámina propia, van a secretar interleucina 10 y factor transformante beta para seguir induciendo la tolerancia y frenando todo el proceso en donde están involucradas pues, los eosinófilos, los basófilos y los mastocitos para que estos no se degranulen, ¿ok? Como mencionaba también, las células dendríticas pueden ellas mismas captar el antígeno, presentarlo de nueva cuenta y desempeñar este mismo proceso. Y también tenemos a las células M que son importantes en todo este proceso, que también pueden llegar a captar el antígeno y llegar la célula dendrítica a obtenerlo a este nivel y procesarlo para llevar de nueva cuenta el mismo proceso. Entonces, además de esto, se va a inducir una producción de inmunoglobulina A por las células plasmáticas del intestino, y esto va a ser promovido sobre todo por las células T reguladoras. La microbiota intestinal además va a promover la acumulación de las células que expresan IgA, y el nivel de esta última va a encontrarse elevada a nivel del lumen intestinal. El papel principal que tiene la IgA va a ser evitar la adherencia bacteriana, y esto va a evitar que haya pues, procesos infecciosos a este nivel y además la destrucción de células epiteliales. Habíamos mencionado la interleucina 18 y también aquí incluimos a la interleucina 22, y estas van a ser esenciales porque van a participar en el mantenimiento de la barrera epitelial y van a propiciar una actividad antimicrobiana. Ahora, cuando hay una pérdida de estas vías, se va a dar lugar a la sensibilización y posteriormente a una respuesta inmunológica. Entonces, aquellas proteínas y péptidos que resistieron la desnaturalización y la digestión van a poder atravesar esta barrera epitelial dañada, y lo que va a suceder es que una vez que la atraviesen van a liberarse ciertas interleucinas, la 33, la interleucina 25 y la linfopoyetina estromaltímica, y estas van a ser como las principales citocinas que van a desencadenar toda la cascada que ya conocemos, con la consecuente liberación o producción de otras interleucinas como la interleucina 33, interleucina 13, 4, interleucina 9 e interleucina 5. Aquí lo que va a pasar es que en vez de que nuestra célula dendrítica vaya con la célula T virgen y se generen células T reguladoras, lo que va a suceder es que se van a producir células T de perfil TH2 con la liberación de todas estas citocinas. Además, va a haber un cambio de isotipo al tipo IgE, y estas IgE van a ir a unirse a las membranas de los mastocitos y de los basófilos, y en una segunda exposición al alimento lo que va a suceder es que estas células se van a degranular y van a liberar todos sus mediadores inflamatorios ahora sí que se van a activar y van a liberar todos sus mediadores con todos los efectos que ya conocemos. Como mencionaba, pues esta inducción de linfocitos T reguladores va a ser reemplazada por los linfocitos TH2 específicos. Este cambio también se va a deber a la producción de la interleucina 33, que va a inducir la expresión de OX40, que este es muy importante, ya que va a promover la respuesta TH2. Y como mencionábamos en un inicio, estas alarminas, la interleucina 33, va a promover también la expansión de las células linfoides innatas y van a producir grandísimas cantidades de interleucina 4 y van a suprimir a las células T reguladoras. Entonces, como ya sabemos, va a haber una liberación de todos los mediadores preformados, algunos metabolitos del ácido araquidónico, va a haber una vasodilatación, un aumento en la permeabilidad vascular, constricción del músculo liso, una dilatación de los vasos sanguíneos, y todo eso nos va a conllevar a que diferentes órganos y sistemas haya alteraciones a nivel gastrointestinal, cardiovascular, en el sistema tegumentario, respiratorio, incluso a nivel del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, entre otros, que no vamos a detallar mucho sobre esto. En cuanto al abordaje del paciente con alergia alimentaria, es muy importante establecer que tanto la familia, el paciente y el alergólogo son los pilares para que
se pueda establecer un diagnóstico correcto, se pueda llevar a cabo un manejo. En caso de que se pueda prevenir, también que se pueda establecer una prevención óptima y también para poder decidir la intervención que se va a llevar a cabo, ya que es muy importante siempre tomar en cuenta la decisión del paciente y de su familia. En cuanto al diagnóstico de alergia alimentaria, pues sabemos que va a tener implicaciones muy importantes para la vida diaria, ya que el hacer un sobrediagnóstico puede tener un impacto negativo que es innecesario en la vida de los pacientes. Esto va a llevar a que tengan restricciones dietéticas y a una evaluación constante del riesgo para minimizar la exposición accidental y el desarrollo de reacciones alérgicas. Y esto además les va a generar ansiedad y limitación de las actividades, evitando acudir a algunos eventos, comer incluso pues en restaurantes o en lugares fuera de casa, y que se limiten también pues viajes y otras actividades. Y por otro lado tenemos que la falta de diagnóstico pues también va a poner en riesgo a nuestro paciente, ya que puede llegar a reaccionar de manera inesperada a estos alimentos y puede pues conllevar a consecuencias graves. En cuanto a la historia clínica, sabemos que es el pilar y es esencial para poder llegar a un diagnóstico correcto. Tiene que ser precisa y detallada. Aquí viene un listado de todo lo que se debe interrogar al paciente, la comida exacta que causó los síntomas y la preparación, ya si fue cocida o pues sin cocer, la cantidad de alimento que desencadenó la reacción, los síntomas que experimentó el paciente al momento de la reacción, el tiempo desde que lo ingirió hasta el desarrollo de los síntomas, qué factores adicionales pudiesen haber contribuido para su desarrollo, si utilizó algún tipo de tratamiento para la reacción, si llegó a presentar una reacción bifásica después de haber presentado síntomas iniciales, si este se reproduce después de una exposición posterior al alimento, y también el tiempo transcurrido desde la última reacción o el último evento. De igual manera es importante recabar los datos acerca de historia personal de otras formas de atopia, incluso es importante saber la edad de aparición y la gravedad, antecedente de asma o rinitis alérgica y los antecedentes familiares de atopia. En cuanto a las pruebas cutáneas, sabemos que es un método que es fácil, es barato y es sensible para el diagnóstico de alergia alimentaria mediada por IgE, aunque su valor diagnóstico es limitado comparado con el reto oral doble ciego controlado por placebo. Este va a poseer una alta sensibilidad y un valor predictivo negativo cercano al 90% y tiene una especificidad del 50%. Sabemos que para considerar un resultado positivo es tener una roncha que sea mayor o igual a 3 milímetros sobre el control negativo posterior a 15 minutos. Una prueba con un resultado negativo excluye una alergia alimentaria en un 90% y una prueba positiva no va a confirmar el diagnóstico, sino solo nos va a hablar sobre un estado de sensibilización. El tamaño de la roncha se ha relacionado con la probabilidad de presentar un diagnóstico confirmatorio al realizar el reto oral. Sin embargo, no se relaciona con la gravedad de la reacción. Es importante destacar que las pruebas intradérmicas no se van a recomendar dado el riesgo de reacciones adversas graves. En esta tabla se establecen los valores predictivos positivos por arriba del 95% para diferentes alimentos en las pruebas cutáneas. Podemos ver que para la leche regular no horneada, tener una roncha arriba de 8 milímetros nos confiere un valor predictivo positivo del 95%. En el caso del huevo, una roncha mayor a 7 milímetros y en el cacahuate, una roncha mayor a 8 milímetros. En cuanto a la IgE sérica específica, pues es un biomarcador sérico que es utilizado en la actualidad para la toma de decisiones clínicas y el nivel de IgE específica puede ser una herramienta que puede ser útil para estimar la probabilidad de reactividad clínica a algunos alimentos. Sin embargo, el valor predictivo de la medición de IgE específica va a variar por geografía y por edad, por lo que no va a ser predictivo para todos los alimentos ni para todas las poblaciones. Tenemos que un resultado positivo se establece con un valor de corte de IgE sérica específica mayor o igual a 0.35 kilounidades por litro. Y de igual manera, en esta tabla podemos ver, por ejemplo, para que nos confiera un 95% de valor predictivo positivo, tenemos que para leche de vaca se reporta en 15 kilounidades y para niños menores de 2 años en 5, para el huevo de 7 kilounidades por litro y en niños menores de 2 años a partir de 2 kilounidades. En el caso del cacahuate hay una variación del 15 al 34% y para el pescado y los frutos secos a partir de 20 kilounidades por litro.
Para la ajonjolí se ha establecido que es de 50 kilounidades por litro, pero tiene un menor valor predictivo positivo que va en del 86%. Al igual que las pruebas cutáneas, a mayor concentración de IgE sérica, se incrementa la probabilidad de un diagnóstico confirmatorio al realizar una prueba de reto oral. Ahora tenemos la IgE específica de alérgeno o el diagnóstico resuelto por componentes. Este método nos va a poder decir o conocer hacia qué proteínas, o sea, hacia qué alérgeno del alimento hay una IgE específica. Y el objetivo de este estudio es determinar la sensibilización que es clínicamente significativa versus la reactividad clínicamente irrelevante. Este nos va a proporcionar un mejor rendimiento predictivo comparado contra la IgE específica de alérgenos completos. Y algo muy importante es que va a ofrecer un pronóstico a los pacientes, ya que en el caso de los pacientes con alergia al cacahuate, una IgE específica hacia ARA-H2 nos indica una reacción grave y hacia ARA-H8 es indicativo únicamente de un síndrome de alergia oral. Y algo similar sucede con el huevo y la soya, ya que una reactividad a la proteína GALD1 y a las proteínas GLIM5, GLIM-M5, 6 y 8 se van a relacionar con manifestaciones clínicas de gravedad. En el caso de la IgE específica de epítopo, tenemos que, así como hay alérgenos que tienen una mayor o menor relevancia clínica, también va a haber epítopos que son regiones específicas del alérgeno para las cuales la unión de la IgE parece tener también una mayor relevancia clínica. Estos datos van a derivar de estudios de epítopos lineales en el cual la IgE se une a péptidos secuenciales de 15 a 20 aminoácidos y al medir la IgE específica de epítopo a través del inmunensayo basado en microesferas, este se ha visto que supera el diagnóstico resuelto por componentes, ya que predice el fenotipo de alergia a la leche y puede llegar a predecir la reactividad frente a la sensibilización al cacahuate. Y únicamente se ha utilizado hasta el momento para analizar, en el caso de epítopos de mariscos, y esto relacionado con la reactividad cruzada a alérgenos de cucarachas y de ácaros. En el caso del test de activación de basófilos, esa puede ser considerada una prueba de reto oral in vitro, ya que los basófilos van a ser expuestos a este extracto del alimento culpable en un tubo de ensayo, y lo que va a suceder es que el alérgeno se va a entrecruzar con la IgE de superficie y va a conducir a la liberación de histamina. Al haber la liberación de histamina, se va a correlacionar con la expresión de un marcador de superficie que es CD63, y este va a ser medido por citometría de flujo. Este estudio nos da una sensibilidad del 77 al 98% y una especificidad del 75, incluso hasta el 100%. Se ha visto que en este test de activación de basófilos, al extracto de cacahuate entero, se identifica de manera efectiva a los individuos clínicamente reactivos versus los tolerantes. La reactividad al extracto entero se asocia con la gravedad de las reacciones a la prueba de reto oral, mientras que la sensibilidad se asocia con el umbral de alérgeno que va a provocar una reacción en la prueba de reto oral. Y el test de activación de basófilos al alérgeno ARA-H2 es un predictor eficaz de alergia, sobre todo en los niños. En el caso de la leche, se ha visto que el aumento de la activación de los basófilos para el extracto de la leche entera va a proporcionar una sensibilidad y una especificidad que es adicional para el diagnóstico de la APLV, y la reactividad de los basófilos a la proteína de la leche es mayor en los niños alérgicos a la leche que reaccionan a la leche horneada que aquellos que la toleran. Y la activación de basófilos, que es suprimida por la proteína de leche de vaca en aquellos que pasan el desafío oral. Aquí únicamente esta tabla tiene la finalidad de mostrarles los valores de corte y el valor predictivo positivo para cada uno de los alimentos con los que se han estudiado. Además tenemos otros biomarcadores de alergia alimentaria, ya hablamos acerca de uno de ellos, pero hay algunos otros que se encuentran en el momento en estudio. Tenemos a las células T específicas para alérgenos. Como vimos, las células T que responden a los alimentos se pueden medir reestimulándolas. Las células mononucleares de sangre periférica con extractos ya sea de alimentos o alérgenos purificados. Y los individuos alérgicos se ha encontrado que tienen una mayor frecuencia de células T que son sensibles a estos alimentos que los individuos que no son alérgicos. Y estas células T sensibles a alimentos van a estar compuestas de manera predominante por células TH2 que van a expresar interleucina 4 y 13, y así como receptores para la interleucina 25 e interleucina 33, que son las alarminas.
Ese estudio sobre todo es utilizado para poder dilucidar, diferenciar los mecanismos subyacentes a la alergia alimentaria y el desarrollo de la tolerancia. Y se ha visto que los niveles bajos de células T respondedoras a alérgenos que expresan interleucina 4 van a predecirnos una respuesta natural a la APLV, y aquellos que tienen alergia resuelta van a tener una mayor frecuencia de células T reguladoras respondedoras a alérgenos que aquellos que se encuentran con una alergia alimentaria activa. Otros biomarcadores que tenemos son con relación a la transcriptómica. Tenemos que un perfil realizado en muestras séricas obtenidas antes, durante y después de la reacción en niños alérgicos al cacahuate sometidos a un reto oral doble ciego controlado por placebo, identificaron genes con cambios significativos en la expresión inducida por el cacahuate, pero no por el placebo durante las reacciones alérgicas agudas. Y se ha visto una coexpresión de algunos genes, sobre todo para la respuesta aguda y de vías inflamatorias, que son estos que vienen enlistados aquí. También se ha visto que con relación a la epigenómica, la metilación de los sitios de citosina guanina demuestran que la expresión genética va a modular la gravedad de las reacciones. Y se utilizó un perfil de metilación de células mononucleares que se obtuvieron de 29 pacientes alérgicos al huevos o al cacahuate y 42 controles, e identificaron una firma basada en 96 sitios de citosina guanina para poder clasificar los resultados de la prueba de reto oral. Y esto demuestra tener una clasificación precisa del resultado de la prueba de reto oral. En el caso de la microbiómica, un estudio multicéntrico en lactantes que tenían alergia al huevo y que se compararon versus los controles sanos, presentaron diferencias en la composición de su microbiota intestinal, y se encontró que estas dos, Lactospiraceae y Streptococcoseae, son significativamente más abundantes, y por otro lado, Leuconostoaceae fue significativamente reducida, sobre todo en este grupo de pacientes. Y en lactantes con APLV se ha demostrado que sobre todo hay un predominio de Lactospiraceae y Rhamnococcaceae, siendo que pues estos también ha habido dentro de las terapias preventivas ha habido pues un mayor interés de poder restablecer la microbiota intestinal en este grupo de pacientes, favoreciendo la abundancia de ciertas familias de bacterias para conferir ya sea protección o disminuir esa alergenicidad a ciertos alimentos. Y en cuanto a la metabolómica, se ha visto que un estudio de la transcriptómica de células mononucleares de sangre periférica, junto con un estudio de la metabolómica del plasma, son una cohorte europea de pacientes con alergia grave a la profilina en el desafío oral, encontró que en el análisis de los genes expresados hubo activación plaquetaria, y las moléculas relacionadas eran sobre todo la esfindiosina y los lisofosfolípidos, siendo esto que nos demuestra que hay un papel importante de las plaquetas en la gravedad de la alergia alimentaria. Aquí también de manera resumida se establecen la utilidad que tiene cada uno de los biomarcadores mencionados, entre ellos el poder determinar si hay la presencia de alergia o no, el umbral para la reacción, la gravedad de estas reacciones y la resolución natural esperada, ahora sí que para cada uno de los alimentos, y si se puede valorar además la respuesta a la inmunoterapia. El reto oral va a ser el estándar de oro para el diagnóstico de alergia alimentaria y se puede realizar prácticamente en cualquier grupo de edad. En los casos de que el paciente tenga el antecedente de una reacción anafiláctica, ahí sí debemos de valorar el riesgo-beneficio de realizar este tipo de reto. Los retos que se suelen realizar de manera rutinaria son los doble ciego placebo controlado, en donde ni el paciente ni el médico saben o conocen el alimento a otorgar, y en el reto abierto, en donde el médico y el paciente o el familiar sí conocen el alimento que se ofrece. Entre las contraindicaciones tenemos a las pacientes embarazadas, asma no controlada, pacientes que puedan estar consumiendo fármacos, que estos puedan llegar a interferir con el reto, ya sea que afecten los resultados o que en caso de que presenten una reacción no tengamos una respuesta adecuada a los medicamentos.
Entre ellos tenemos a los antihistamínicos, los corticoides sistémicos, los antidepresivos tricíclicos, algunos tratamientos inmunosupresores, los agentes beta bloqueantes y los YECAS. En caso de pacientes que tengan rinitis exacerbada, infecciones agudas que además estén cursando con fiebre, padecimientos como mastocitosis, una dermatitis atópica exacerbada o urticaria crónica. ¿Cómo es que se realiza este reto oral? Este debe realizarse de manera primordial en un entorno hospitalario y los pacientes deben de estar siempre bajo una supervisión continua. Debe de tenerse un acceso intravenoso y es recomendable, sobre todo al menos en aquellos pacientes que tengan el antecedente de haber presentado una reacción sistémica. El paciente debe acudir en ayuno o puede haber consumido una comida ligera, pero durante el reto no se le debe otorgar un alimento diferente al que se esté probando. Ahora sí que el personal que esté realizando el reto oral debe estar debidamente capacitada para poder responder en caso de que se presente una anafilaxia con, pues, con el carro rojo y con todo el material necesario en dado caso. ¿Cómo se va a realizar un reto oral? Este se va a iniciar con cantidades pequeñas del alimento que está sospechado y se va a incrementar cada 20 a 30 minutos hasta poder completar una dosis acumulada de una porción usual del alimento que estemos valorando en cuestión. Y la dosis acumulada debe ofrecerse al día siguiente para poder completar el reto, para poder disminuir la prevalencia de resultados falsos negativos. Uno de los protocolos más utilizados es el consenso Practal, en el que se recomienda que los intervalos sean de 15 a 20 minutos y una dosis de proteína de al menos 2 gramos para sobre todo evitar estos resultados falsos negativos que mencionábamos. Estos son las dosis para los principales alimentos que se evalúan. Y aquí viene, por ejemplo, tenemos a la leche de vaca pasteurizada, el huevo, tenemos carne, tenemos también camarón, el cacahuate tostado, tenemos también algunos frutos secos y aquí vienen establecidas las dosis divididas y cómo deben irse incrementando de manera gradual hasta llegar a esta dosis total. En cuanto a la interpretación de la prueba de reto, para decir que tuvimos un resultado positivo, en este caso los pacientes van a presentar síntomas obvios dentro de varias horas después de la administración. Para casos indeterminados, son casos en donde únicamente se establezcan síntomas leves o que sean subjetivos y es posible que el diagnóstico de alergia no se confirme como tal y se debe repetir la prueba y se debe investigar la reproducibilidad de los síntomas. En el caso de que exista un resultado negativo, esto va a ser cuando la dosis administrada de prueba se tome de manera repetida en casa para confirmar que el alimento se pueda consumir de forma segura. Entonces, en este último caso, sí tenemos que repetirla y valorarlo. Se permite al paciente el consumo de alimentos específicos, esto hasta un límite máximo de la dosis de provocación total en la prueba del reto oral. Y en cuanto al tratamiento, el tratamiento más simple y efectivo que tenemos a la mano, pues es la evitación. Este se debe individualizar y se deben de ofrecer alternativas nutricionales para poder garantizar el aporte de los alimentos que vamos a evitar. Se debe instruir de manera muy importante el análisis del etiquetado nutricional a los alimentos. Sin embargo, hay que estar conscientes que el consumo accidental del alergeno puede ocurrir, por lo que es necesario tener algunos otros tratamientos disponibles para poder controlar esa reacción. En el pasado únicamente pues se había enfocado el tratamiento en la dieta de eliminación como tal, pero ahora en el presente tenemos otras opciones terapéuticas como son la inmunoterapia oral, sublingual y epicutánea, y incluso hasta la fecha ya se están haciendo estudios con algunos anticuerpos monoclonales, el principal de ellos omalizumab, incluso en otros, y esperemos también que en un futuro tengamos también otras herramientas terapéuticas para poder ayudar a estos pacientes de una manera más eficaz y una manera completa. En cuanto al tratamiento agudo de las reacciones, tenemos que hay una evidencia débil para poder respaldar el uso continuo de antihistamínicos para niños y adultos que tengan síntomas agudos, sobre todo en aquellos que tengan alergia alimentaria y en donde no se ponga en peligro la vida.
No se recomienda la aplicación profiláctica de antihistamínicos y realmente los estabilizadores de la membrana de mastocitos tampoco son recomendables. El único tratamiento que tenemos en dado caso para la anafilaxia es la epinefrina, y en el manejo a largo plazo, como mencionábamos, pues la evitación mínima de los alimentos causantes de alergia, apoyo nutricional y la prevención de esta ingesta que puede ser accidental. En cuanto a la inmunoterapia específica para alimentos, tenemos que es la primera modalidad de tratamiento establecida para la alergia alimentaria, y sobre todo hay estudios que documentan su eficacia en niños con alergia a la leche, el huevo y el cacahuate, con una tasa de sensibilización más baja en la alergia al trigo. En el caso de la inmunoterapia específica para alimentos oral, tenemos que esta se realiza solamente con un alimento, ya sea a lo que se ha estudiado más hasta ahorita es la leche, el huevo y el cacahuate. Se llega a una desensibilización exitosa, ya que hay una reactividad reducida durante el tratamiento, pero un problema de ello es que hay una falta de respuesta sostenida una vez que se suspende el alimento. En el caso de la sublingual, se ha estudiado sobre todo para la leche, el cacahuate, las nueces, sobre todo avellana, frutas frescas como durazno y kiwi, pero se evidencia una desensibilización moderada. Y en el caso de la epicutánea están las nueces y la leche, y esto es a través de la aplicación diaria de un parche con el alérgeno que puede ser aplicado ya sea en espalda o en brazo. En cuanto al perfil de seguridad de la inmunoterapia oral a alimentos, hablando principalmente de la oral, este está asociado con una mayor cantidad de efectos secundarios alérgicos que otras formas de inmunoterapia, ya que se ha presentado anafilaxia episódica con el aumento de dosis. Los pacientes presentan hasta en un 20% síntomas gastrointestinales y se reportan incluso esofagitis eosinofílica en menos del 5%. Ahora, otros puntos importantes es que se requieren ajustes de dosis con frecuencia debido a otros procesos infecciosos virales con relación al ejercicio, a la menstruación, sobre todo esto para poder mantener un perfil de seguridad de dosificación seguro, y las alergias estacionales incluso pueden complicar más este perfil de seguridad. La inmunoterapia oral causa desensibilización en la mayoría de los sujetos, incluso algunos logran una falta de respuesta sostenida durante periodos de tiempo corto que van desde semanas hasta meses, pero no a largo plazo, que esto sería de meses a años, sin la ingestión continua del alergeno en la dieta. Hay aquí diferentes mecanismos inmunes implicados que se pueden dividir en las diferentes fases, en la fase basal o de inicio, en la fase de inicio temprana, en la fase de inicio tardía y en la fase de consolidación, en donde a grandes rasgos y en conclusión lo que sucede es que con la inmunoterapia oral se va a alcanzar un umbral específico de activación en donde se va a desencadenar un agotamiento selectivo de células T con delección de respuestas efectoras, en donde se va a llevar a que no se presente una respuesta de tipo TH2. En cuanto a los protocolos típicos de inmunoterapia, tenemos una fase inicial, una fase en donde vamos aumentando gradualmente la dosis, una fase de mantenimiento y una en donde se suspende el alérgeno. En la fase inicial se establece la dosis máxima con la cual vamos a iniciar, y posteriormente cada 2 semanas se va incrementando esta dosis del alérgeno, que es la fase de build-up, que toma de meses a semanas, para llegar posteriormente a la fase de mantenimiento que puede durar de meses a años, y posterior a este tiempo se puede llegar a intentar hacer una prueba, y si evidentemente en la prueba no se llega a presentar la reacción, podemos considerar que este paciente está desensibilizado. Pero en el caso de que suspendamos desde 2 semanas a 2 meses el alimento y realicemos de nueva cuenta un retoral placebo doble ciego y el paciente no presente ninguna reacción, podemos concluir que el paciente ha adquirido una tolerancia a este alimento. Estas son las comparaciones de las diferentes inmunoterapias a alimentos. No entraremos de igual en mucho detalle por cuestiones de tiempo. En el caso de la terapia combinada, como mencionaba, omalizumab, hasta el momento existe la evidencia que la adición de este anticuerpo monoclonal, este anticuerpo en pacientes con alergia alimentaria va a resultar en una desensibilización mucho más rápida y segura, sin afectar los procesos de desensibilización inmunológica. Además de esto, se ha visto que reduce la tasa y la gravedad de las reacciones adversas, y no se demuestra que la falta de respuesta sostenida
y la desensibilización mejoren a largo plazo. Los datos actuales de los ensayos clínicos en etapas iniciales muestran que este anticuerpo puede ser seguro y eficaz, incluso por sí solo, sin utilizar como tal inmunoterapia oral a alimentos para brindar una desensibilización a uno o varios alimentos sin necesidad de que el paciente se esté exponiendo a estos alérgenos alimentarios. En cuanto a la prevención, tenemos la prevención primaria, secundaria y terciaria. Y tenemos algunos factores modificables, como mencionábamos al inicio, y la relación que tienen todos estos uno con otro, la genética, el microbioma, el estilo de vida, la inmunomodulación y cómo puede llegar a afectar en ellos. Pero entre los factores modificables que tenemos a la mano, pues es con relación a la sensibilización transcutánea, la exposición a alérgenos ambientales, en cuanto a la dieta materna, la dieta del niño que reciba lactancia materna y no fórmula, la introducción temprana de alérgenos específicos alimentarios, la vitamina D y otros factores nutricionales que ya hemos mencionado. Y como conclusiones, pues sabemos que la alergia alimentaria es una enfermedad o un problema de salud importante que va en aumento en todo el mundo y tiene un impacto muy significativo en la vida de los pacientes, y no solo en los pacientes, sino también en sus familias. El estudio de los factores de riesgo que contribuyen a su desarrollo y los mecanismos subyacentes a estos que están involucrados podrían brindarnos formas definitivas de tratamiento y de prevención para la alergia alimentaria. Sabemos que un diagnóstico y un manejo adecuado van a ser primordiales para este grupo de pacientes, y el uso de inmunoterapia oral y de biológicos cada vez pues serán incluidos en nuestra práctica clínica diaria. Esto pues con la finalidad de poder ofrecerles a nuestros pacientes no solamente una dieta de eliminación, sino un tratamiento que vaya un poco más allá. Sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.